Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento, Hande Erçel. Pero no vamos a hacer un repaso biográfico cualquiera. No. Hoy vamos a diseccionar una entrevista en particular, una entrevista que sacudió el panorama mediático y reveló facetas de Hande que muchos no conocían. Una entrevista sin filtros donde la actriz se mostró auténtica, vulnerable y sobre todo, honesta. Prepárense para la bomba. Antes de empezar, quiero recordarles que si disfrutan este tipo de contenido, donde analizamos entrevistas, chismes del mundo del espectáculo y exploramos la vida de celebridades, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora sí, vamos al grano. La entrevista en cuestión se volvió viral por varias razones. Hande, conocida por su belleza deslumbrante y su talento actoral, siempre ha mantenido un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida personal. Por eso, cuando decidió abrirse de esta manera, con tanta sinceridad y sin tapujos, causó un gran revuelo. La entrevista tocó temas delicados, desde las presiones de la fama y las críticas en redes sociales, hasta sus luchas personales y aspiraciones profesionales. Uno de los puntos más impactantes fue cuando Hande habló sobre el body shaming que ha sufrido a lo largo de su carrera. Admitió que al principio los comentarios negativos sobre su peso y apariencia física la afectaron profundamente. Confesó que llegó a cuestionar su valía y consideró seriamente someterse a procedimientos estéticos para cumplir con los estándares de belleza impuestos por la industria y las redes sociales. Sin embargo, después de un proceso de introspección y con el apoyo de sus seres queridos, decidió abrazar su cuerpo tal como es y dejar de lado las opiniones ajenas. Este fragmento de la entrevista resonó fuertemente con muchas mujeres que se han sentido identificadas con la presión de tener un cuerpo perfecto. La valentía de Hande al compartir su experiencia contribuyó a generar un debate importante sobre la importancia de la aceptación personal y el daño que pueden causar los comentarios negativos sobre el físico. Profundizando un poco más en este tema, Hande detalló que los comentarios más hirientes provenían de perfiles anónimos en redes sociales, pero también, desafortunadamente, de algunos medios de comunicación que se centraban más en su apariencia que en su trabajo. Recordó un momento particularmente doloroso en el que fue fotografiada fuera de un gimnasio y la imagen fue utilizada para criticar su supuesta falta de disciplina y su cuerpo poco tonificado. Hande explicó que este tipo de escrutinio constante la hizo sentir insegura y cohibida, llegando incluso a evitar ciertos eventos públicos por temor a ser juzgada. Sin embargo, también reconoció que esta experiencia la fortaleció y la impulsó a convertirse en una defensora de la positividad corporal. Comenzó a seguir cuentas de Instagram que promueven la autoaceptación y la diversidad corporal, y se sintió inspirada por otras celebridades que han hablado abiertamente sobre sus propias luchas con la imagen corporal. Esta introspección la llevó a comprender que la belleza no es un concepto único y que lo importante es sentirse cómoda y saludable en su propia piel. Hande enfatizó que ahora se centra en cuidar su cuerpo a través de una alimentación equilibrada y ejercicio regular, no para cumplir con las expectativas de otros, sino para sentirse bien consigo misma. Otro tema que abordó fue su relación con la fama. Hande explicó que si bien agradece enormemente el apoyo de sus fans y las oportunidades que le ha brindado su carrera, también es consciente de los aspectos negativos de la fama. Habló de la falta de privacidad, el constante escrutinio público y la dificultad de mantener relaciones personales saludables. Reveló que ha tenido que aprender a lidiar con los rumores y las especulaciones sobre su vida amorosa, muchas veces basados en información falsa o sacada de contexto. A pesar de los desafíos, Hande afirmó que intenta mantener los pies en la tierra y rodearse de personas que la quieren y la apoyan incondicionalmente. Para ilustrar este punto, Hande relató una anécdota sobre una vez que fue acosada por paparazzi mientras cenaba con su familia en un restaurante. Explicó que se sintió invadida y molesta por la falta de respeto a su privacidad y la de sus seres queridos. Añadió que este tipo de situaciones son comunes en su vida diaria y que a menudo se siente como si estuviera constantemente bajo vigilancia. Sin embargo, también reconoció que la fama tiene sus ventajas y que le ha permitido alcanzar sus sueños profesionales. Hande destacó la importancia de tener una red de apoyo sólida, compuesta por amigos y familiares que la conocen y la quieren por quien es, no por su fama. Explicó que estas personas son su refugio y que la ayudan a mantener la perspectiva en medio del caos mediático.
Ande también mencionó que ha aprendido a establecer límites y a proteger su privacidad en la medida de lo posible. Evita compartir detalles íntimos de su vida personal en redes sociales y trata de mantener un perfil bajo fuera del trabajo. En definitiva, Ande considera que la fama es un arma de doble filo y que requiere un equilibrio constante entre la gratitud y la protección personal. La entrevista también se adentró en sus aspiraciones profesionales. Ande expresó su deseo de explorar nuevos roles y desafiar sus límites como actriz. Mencionó que le gustaría trabajar en proyectos internacionales y colaborar con directores y actores de diferentes culturas. Además, manifestó su interés por involucrarse en causas sociales que le importan, como la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos de los animales. Quedó claro que Ande no solo es una actriz talentosa y hermosa, sino también una persona comprometida y con una visión clara de lo que quiere lograr en el futuro. Específicamente, Ande expresó su admiración por actrices como Meryl Streep y Cate Blanchett, a quienes considera modelos a seguir por su versatilidad y su capacidad para encarnar personajes complejos y desafiantes. Mencionó que le gustaría tener la oportunidad de trabajar en películas de época o dramas históricos, donde podría explorar facetas diferentes de su talento actoral. Ande también reveló su deseo de producir y dirigir sus propios proyectos en el futuro. Explicó que tiene varias ideas para historias que le gustaría contar y que está trabajando en el desarrollo de guiones y conceptos. Además, Ande destacó la importancia de utilizar su plataforma para generar conciencia sobre temas sociales importantes. Mencionó que le gustaría colaborar con organizaciones benéficas y participar en campañas de sensibilización sobre la protección del medio ambiente, la igualdad de género y los derechos de los animales. Ande considera que los artistas tienen la responsabilidad de utilizar su influencia para hacer del mundo un lugar mejor y que está comprometida a hacerlo en la medida de sus posibilidades. En resumen, Ande tiene una visión ambiciosa y multifacética de su futuro profesional, que va más allá de la actuación y abarca la producción, la dirección y el activismo social. Pero la bomba no terminó ahí. Una de las revelaciones más sorprendentes de la entrevista fue cuando Ande habló abiertamente sobre su relación con su familia y el impacto que tuvo la pérdida de su madre. Compartió detalles íntimos sobre el dolor y la tristeza que sintió al perder a su madre, quien era su mayor apoyo y confidente. También habló de cómo esta experiencia la ha transformado y le ha enseñado a valorar aún más a sus seres queridos. Este testimonio conmovió a muchos espectadores, quienes admiraron la fortaleza y la vulnerabilidad de Ande al hablar de un tema tan personal y doloroso. Ande describió a su madre como su roca y su mejor amiga, y explicó que su pérdida la dejó devastada. Recordó los momentos felices que compartieron juntas, como los viajes familiares, las noches de cine y las conversaciones íntimas. Ande también habló de los desafíos que enfrentó al tratar de sobrellevar el duelo mientras mantenía su carrera profesional. Explicó que a menudo se sentía agotada y desmotivada, pero que se esforzaba por seguir adelante para honrar la memoria de su madre. Ande también destacó el papel fundamental que jugó su hermana en su proceso de recuperación. Explicó que su hermana fue su principal fuente de apoyo emocional y que la ayudó a superar los momentos más difíciles. Ande también mencionó que la pérdida de su madre le enseñó a valorar la importancia de la familia y a vivir cada día al máximo. Ahora se esfuerza por pasar más tiempo con sus seres queridos y por disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Ande también reveló que ha encontrado consuelo en la espiritualidad y que cree que su madre sigue cuidándola desde el cielo. En definitiva, la pérdida de su madre fue una experiencia transformadora para Ande, que la ha hecho más fuerte, más sabia y más compasiva. Por supuesto, la entrevista no estuvo exenta de controversia. Algunos medios criticaron a Ande por ser demasiado abierta y vulnerable, argumentando que estaba exponiendo demasiado su vida privada. Otros la acusaron de buscar atención mediática y de utilizar su historia personal para promocionar su carrera. Sin embargo, la mayoría de los fans y seguidores de Ande la defendieron, elogiando su honestidad y valentía al hablar de temas importantes y relevantes. En mi opinión, la entrevista fue un acto de autenticidad y empoderamiento. Ande decidió tomar el control de su narrativa y compartir su verdad con el mundo, sin filtros ni máscaras. Y eso, en un mundo donde la imagen y la percepción lo son todo, es algo realmente admirable. Las críticas más duras se centraron en la supuesta explotación de su dolor personal para obtener beneficios mediáticos. Algunos comentaristas acusaron a Ande de ser oportunista y de victimizarse para ganar simpatía del público.
Sin embargo, sus defensores argumentaron que Ande tenía derecho a compartir su historia y que su honestidad era refrescante en un mundo de celebridades cuidadosamente construidas. Muchos fans elogiaron su valentía al hablar de temas tabú como el body shaming y el duelo, y destacaron que su testimonio podía ayudar a otras personas que estaban pasando por situaciones similares. Además, algunos expertos en relaciones públicas señalaron que la entrevista fue una estrategia inteligente para humanizar a Ande y fortalecer su conexión con sus fans. Al mostrar su lado vulnerable, Ande logró derribar las barreras entre ella y su público y presentarse como una persona real y relatable. En definitiva, la controversia en torno a la entrevista de Ande Ercel puso de manifiesto la tensión existente entre la necesidad de las celebridades de proteger su privacidad y la demanda del público por conocer sus vidas personales. También planteó interrogantes sobre los límites de la honestidad y la vulnerabilidad en el mundo del espectáculo. En resumen, la entrevista de Ande Ercel sin filtros fue un fenómeno mediático que generó un gran impacto a nivel mundial. La actriz se mostró auténtica, vulnerable y honesta al hablar de temas como el body shaming, la fama, sus aspiraciones profesionales y la pérdida de su madre. Su testimonio conmovió a muchos espectadores y generó un debate importante sobre la importancia de la aceptación personal, la salud mental y la transparencia en el mundo del espectáculo. La entrevista no solo solidificó su imagen como una de las actrices más importantes de Turquía, sino que también la posicionó como una figura inspiradora para muchas personas que luchan contra la presión social y la pérdida personal. La valentía de Ande al compartir su verdad resonó en un público global, trascendiendo las fronteras culturales y lingüísticas. Su mensaje de autoaceptación, resiliencia y esperanza se convirtió en un faro para aquellos que buscan encontrar su propia voz y abrazar su autenticidad. La entrevista de Ande Ercel quedará grabada en la memoria colectiva como un momento clave en la evolución de la cultura de las celebridades, donde la transparencia y la vulnerabilidad son cada vez más valoradas por el público. Espero que hayan disfrutado este análisis de la entrevista de Ande Ercel. Me encantó sumergirme en este tema y compartir mis reflexiones con ustedes. Quiero agradecerles por tomarse el tiempo de ver este vídeo y por su continuo apoyo. Me gustaría saber su opinión sobre la entrevista de Ande. ¿Qué les pareció su honestidad y valentía? ¿Creen que fue un acto de empoderamiento o una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Hasta la próxima.